Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Diesel Spirit of the Raid Intense. ¿Lo he dicho bien? Creo que sí. No entréis en pánico. Sí, es un vial, pero tengo aquí otro. Lo he cogido del revés. Mira. Dos viales. Tengo dos viales para poder presentaros la fragancia. En el caso de que algo saliera o saliese mal. Es una fragancia que ya lleva con nosotros un año. Está creada en el año 2020. Estamos en el 21. Y está más que probada y testada por las tiendas. O sea que no hace falta que nadie diga: uy, ¿cómo es posible que puedas hacer los test con...? No, porque es que está ya tiempo con nosotros. Y aparte mi segunda casa realmente es una tienda de perfumería. Así que sabré y conoceré yo los perfumes sin necesidad de... No, están probados y testados antes. No hace falta que os lo diga, que yo para hacer el análisis de esto ya he estado en la tienda probándolas. Vamos a ello, vamos a hacer el análisis de esta fragancia del puñico. Vamos a ver qué os puedo contar de ella, las bondades, cualidades o desgracias de esta fragancia. Intense Spirit of the Raid, de Diesel. ¿Vamos a la aproximación? No, vamos a la aplicación. Pero quería hacer más que nada la aplicación, porque como tengo otra, puedo hacer el rasgado ahí delante vuestra, que no hay problema. Hay que rasgar para poder sacar el del cartoncito. Hay que sacar aquí. Ya está, roto. En el interior pues vais a ver unas leyendas y unas cositas. Uy, que está... ¿Cuántos mililitros tendrá esto? Dios mío de mi vida. Pues vamos a verlo si es que lo pone por aquí. Aquí no lo veo ya para empezar, pero 1.2 mililitros. Es que da la sensación de que está muy escaso. Muy escaso. 1.2 mililitros pues da pues para dos aplicaciones de 4 pumps aproximadamente, con 10 pumps me parece que igual puede llegar ya cargado. Está por aquí, chiqui. Lo he frotado y he roto las moléculas, lo sé. Uy, ¿qué le vamos a hacer? ¡Wow! Señoras y señores, a aproximación. Diesel Spirit of the Raid Intense, que lo pone aquí, 1.2 mililitros. Estamos hablando de una versión Eau de Parfum, No estamos tratando con uno de toilette, estamos hablando de Eau de Parfum. En la parte trasera pues ya estáis viendo más de lo mismo, y que tiene una caducidad de 24 meses una vez abierta. Pues lo que he hecho en la silla, aquí hay que rasgar, así, aquí, y abrimos y nos encontramos la leyenda, que está en 4 idiomas diferentes, en la cual nos dice que la intensidad encantadora de un perfume sensual y adictivo, donde la masculinidad de la salvia aromática encuentra el calor de las notas de vainilla. Es que estoy leyendo sin gafas, ojo, cuidado. Bueno, vamos a la silla porque no hay nada más, y tampoco, bueno, sí, el vial, ¿la habéis visto que rasgado, por Dios delante? Mirad, aquí está, lo pone Diesel Spirit of the Raid Intense. Si lo acerco se va a ver bien, sí, yo lo sé, porque esta cámara lo recoge todo, hasta incluso lo que no debiera. Así que ahí lo tenéis, un producto completamente original, 1.2 mililitros a la silla. Como he dicho antes, año 2020, salida de esta fragancia al mercado, y que tiene en las notas de salida manzana y bergamota, con un corazón de ciprés y salvia, y un fondo de pachuli, ámbar y vainilla. Bueno, señoras y señores, ya me quedo con lo que es el cartoncito en la mano. Por aquí o por ahí pondré la botella flotando, una botella dorada que lleva como una especie de tatuajes en la mano grabados. Y bueno, la salida es que aquí hay tela. Una salida que es en manzana y bergamota, una salida que es súper convencional dentro del mercado. Es una esencia que es confortable de llevar y que tiene una estela y una proyección completamente, pues, moderadas entre comillas, porque la estela y la proyección sí que te llega a 2 metros durante aproximadamente 15 minutos. Se hace el secado de este Eau de Parfum, y con las mismas vamos a tener un rendimiento a lo largo de aproximadamente 8 horas, que posiblemente las pase en unas condiciones de frío, condiciones óptimas, donde no tengamos mucho ajetreo, posiblemente sí que pase esas 8 horas. Pero en un rango de 8 horas se va desempeñando y luego se queda en distancia corta a partir, pues, posiblemente de la tercera hora. Hasta que llegan esos 15 minutos de secado en el que se produce el secado,
va a ir reduciéndose paulatinamente, pero va a aguantar muchísimo, se queda en una distancia corta, pues eso, a partir de la tercera hora, cuarta hora, va quedándose en distancia próxima, es decir, a partir de 1 metro se huele perfectamente, porque además es que es potentica la señora, no os vayáis a pensar que digo moderado, pero porque moderado en cuanto a la construcción del perfume, pero no moderado porque esté todo recortado, no, tiene sus fases, como toda fragancia, y ahí es donde se van viendo los rendimientos. Sigo con más. No os vais a llevar una sorpresa por el aroma, ni muchísimo menos, porque cuando la he olido, automáticamente me ha saltado el chip 1 Million. Me salta el chip 1 Million Armani Code. Lo tengo muy claro. O sea, es así. O sea, es que esta de aquí es eso. Es ese mix perfecto entre lo que sería una Armani Code y el 1 Million. Súper balsámica, pero vamos a seguir analizando un poco más las notas, porque es que es muy balsámica. Se nota muchísimo bálsamo endulzado. No está declarado en las notas, sí, no está declarado, pero cualquier persona que huela esto nota fases balsámicas en ella que además expanden y abren muchísimo la caja torácica. Ciprés y salvia en el corazón. Ciprés que aporta verdor resinoso. Ojo, cuidado. El ciprés aporta ese verdor resinoso, la salvia efectivamente aporta frescura, pero esos matices nos derivan hacia algo en la composición que son balsámicos. Hay algo balsámico en toda esta composición. No se queda solamente en lo que sea las resinas de un ciprés, porque aparte yo tengo el absoluto, el extracto de ciprés lo tengo, es súper oscuro, más negro que el alquitrán, Dios mío de mi vida. Y el aroma que deja es muy resinoso, pero no balsámico. Y aquí es una sensación de expansión. Es que expande, no pica en nariz, porque no pica en nariz, pero estás sintiendo algo que es como muy masculino, muy viril, pero que está dando ya paso a lo que son las notas hiper mega dulces de vainilla. Oh yeah. Vainilla que se ve reforzada en esas trazas y en esos tramos ambarados que tiene sumamente profundos, porque si algo es esta de aquí es una ambarada brutal. Y es que lo tiene todo, lleva la vainilla, lleva el pachuli y luego encima lleva ámbar. Todo este mix de estas tres reconocidas dentro de esta Intense Spirit of the Brave hacen que sea súper cremosa, prácticamente que se pueda cortar con un cuchillo. Si no se corta con un cuchillo es precisamente porque tiene ese rollo de algo balsámico no declarado, que no resinoso. Puntualizo. No me desagrada. Lo que me desagrada es que estando ya en el año 2020 sigan haciendo cosas que se pueden parecer a perfumes que ya están para mí desfasados, por muy ricos que huelan. Cuidado que se me entienda. Yo creo que estas dos fragancias, tanto Armani Code como precisamente 1 Million, han tenido su momento y lo siguen teniendo porque se siguen vendiendo como rosquillas. Cuidado que se me entienda. Pero creo que puestos a intentar algo que se parezca a algo, hasta incluso en un propio mix, porque el fabricante de estas Diesel es L'Oréal y Armani lo fabrica L'Oréal, pues a pesar de haber intentado pues que se parezca tanto a una como a la otra y que vayan esos devaneos, me molesta que en el año 2020 precisamente no hayan hecho y dicho, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer esa especie de mezcla, yo qué sé, pues con una Dior Elixir y la mezclamos con, no sé, pues algo que se me pasa así por la cabeza que voy a poner, con una Atlas de Loewe. Seguimos dentro del grupo Louis Vuitton, por cierto. Pues venga, mezclamos Atlas con Elixir y tenemos pues una nueva, ¿no? Un mix ahí. Pero tener que tender a que se parezca a algo que ha reventado el mercado en ventas, porque tanto Code como 1 Million reventaron el mercado, que aparezca esto ahora en el 2020 pues te deja súper frío. Y huele muy rico, pero a mí ya sabéis que cuando entramos en rollos de parentescos y parecidos excesivamente razonables me pongo muy nervioso. Y también soy consciente de que tal y como está el mercado es muy difícil encontrar la excedencia en una fragancia que no te recuerde tarde o temprano a una o a otra. El mercado está súper saturado de perfumería y ahora puede salir
una fragancia por algún sitio que vete a saber por dónde, que sea clava o súper parecida y que se haya hecho este incluso antes, pues no sé, a ver, mirando aquí, que una Versace Eros. De verdad, es que es posible encontrarse con ese tipo de formulaciones que sean anteriores y que se parezcan a algo que es top ventas en el mercado occidental. O no tan occidental, quién sabe. Es juvenil, es nocturna, porque te lo puedes poner por la noche y triunfas como la Coca-Cola. Este tipo de fragancias a las chicas normalmente les gusta mucho porque están muy endulzados. Entonces, al estar con ese touch endulzado, pero tener también, hay ese rollismo de se huele como masculino, tiene un toque masculino, está subidico de salvia, tiene ese algo que no sabemos lo que es, que le da balsámico, le da tono balsámico a la fragancia, y esto tiene mucho feeling, da mucho rollito. Yo creo que es ideal sobre todo para la gente joven. A un tío más entrado en edad pues nos va a pillar un poco, no a contrapaso ni a contrapié, pero que se nos queda un poco lejos ya. Nosotros yo creo que estamos buscando ya otra serie de cosas y no tanto en cuanto esto que nos viene además de largo, de sobra conocido, porque yo he vivido con muchísima intensidad todo lo que es el resurgir o el surgir, mejor dicho, de las Code, de Armani Code y por supuesto de 1 Million. Y es que aquí también tenemos ya por otro lado la declaración de intenciones por parte del marketing con este estuche y el puño que es de color dorado. O sea, es que es ya una alusión, es una alegoría a 1 Million por un lado, y por el punto de vista olfativo también recuerda a, pero vamos, una barbaridad, a Armani Code. Más cositas, pues ya he hablado de la versatilidad, que es total y absoluta. Me gusta mucho para invierno también, gente joven y ponible a cualquier hora del día, muy nocturna, tenerlo en cuenta. Por eso esta sí que es versátil real, porque te la puedes poner cuando te la puedes poner, que es siempre, sin ningún tipo de problema. En verano yo creo que este Eau de Parfum, porque vuelvo a recordar, estamos hablando de un Eau de Parfum, se satura demasiado, se puede poner demasiado cargante, pero en invierno perfecto. Así que, señoras y señores, sí que la recomiendo, por supuesto, pero que tengáis en cuenta que os enfrentáis a algo que es como una especie de un híbrido entre una 1 Million y un Armani Code. Y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, O sea, es que es algo que muy poca gente puede rebatir. Y yo sé que además este vídeo que sale ahora, que por eso no lo he reseñado tampoco antes, yo sé que hay gente que se ha dado cuenta de todo esto. O sea, es que no me cabe la menor duda de que la gente sabe perfectamente qué es lo que pasa con esta Intense, con este además Eau de Parfum. Muy bien por ahí por los señores de Diesel y de L'Oreal, por supuesto, pero las semejanzas son difíciles de esconder, sobre todo de esconder. No sé si me dejaré algo, pero creo que es suficiente con esto. Y señoras y señores, ya sabéis que... por aquí. ¡Tim! La alquimia del perfume, ideal para regalar, por supuestísimo, para comprártelo tú en este Black Friday, si no ha pasado ya, no sé cuándo va a caer el vídeo ya veremos a ver cuándo cae, para el Black Friday y también, por supuesto, para Reyes, el regalo ideal. Ya después de Reyes voy a dejar de promocionar el libro, porque ya también estoy yo también un poco cansaete de estar aquí haciendo todo el esfuerzo máximo para que conozcáis la alquimia del perfume, aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, con un montón de reviews, todas desde mi punto de vista personal y poniendo lo que yo quería, no lo que quería el vecino o lo que esperan otras personas. Eso también tengo que decirlo, porque además no engaño a nadie, se lo he dicho siempre a la gente. Está disponible en todas las tiendas en formato digital y luego aparte en tiendas virtuales y luego aparte también en librerías. Así que lo solicitáis en librerías y ahí os podéis hacer con un ejemplar de La alquimia del perfume. ¡Qué re de bonito! ¡Ay, cuánto trabajo, cuánto sufrimiento, por Dios! Señoras y señores, mientras tanto ya sabéis que va apareciendo el Patreon, con el cual me ayudaréis a comprar una barriga de pan, un chusco, como decimos por aquí. Y por supuesto a seguir comprando perfumería, cosmética y todo lo que haga falta. Claro que sí. Y también pues ya me da mucha pena decir esto, pero tengo que decirlo porque es que si no, no voy a vivir sin mí. Suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas nuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.
No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada vez.